Si tenemos que hacer un ranking de los temas que más han dado que hablar durante por lo menos los últimos 2 años, la inteligencia artificial debe estar dentro de los primeros lugares por sus implicancias en diversos ámbitos de nuestra vida, entre ellos el ámbito laboral. Y de hecho, durante la jornada de ayer se desarrolló un seminario en línea organizado por Fundación Sol con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, titulado Inteligencia Artificial, Trabajo y Mundo Sindical, donde se abordaron algunas de las principales conclusiones del estudio Trabajo, Sindicatos e Inteligencia Artificial. ¿Quién controla la tecnología? Un estudio que fue realizado por la Fundación Sol con el apoyo de Fundación Rosa Luxemburgo. Y para hablar precisamente respecto de este tema, está con nosotros a esta hora de la mañana el investigador de Fundación Sol, Recaredo Galvez, a quien le damos la bienvenida. Recaredo, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por estar nuevamente acá en la radio. Hola Claudio, buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti por estar a esta hora de la mañana y conversar respecto a esta investigación tan interesante que ustedes realizaron ahí, como mencionaba, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Recaredo, a tu juicio, ¿cuál es el hallazgo más preocupante respecto de lo que ustedes pudieron investigar acerca del impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral? Yo creo que el hallazgo que nos pone más en alerta tiene relación con la dificultad y muchas veces el distanciamiento que se produce entre la implementación de la inteligencia artificial de manera vertical en los espacios de trabajo y el control de ese proceso de implementación y los efectos posteriores. Eso quiere decir de que acá tenemos que ser conscientes de que no estamos hablando de que los trabajadores sean usuarios libres de herramientas de inteligencia artificial y que ellos determinen la forma en la que le van a dar uso para sus propios procesos, sino que estamos hablando de que resulta preocupante para los propios trabajadores, cuando se implementan herramientas de inteligencia artificial por parte de su jefatura, de sus gerencias, que en gran medida están orientadas, más que a facilitar el trabajo, a incrementar la carga de trabajo. Porque muchas veces estas herramientas van de la mano con mediciones respecto de los ritmos de trabajo, respecto de la forma en que se realizan ciertas actividades, y son mediciones que al día de mañana o que al final del mes van a influir en los resultados, ya sea de sus remuneraciones, de las metas que alcanzan, de la forma en cómo se les evalúa, y muchas veces el componente que corresponde a lo que está siendo evaluado, lo que está siendo controlado mediante esta herramienta, es un componente que los trabajadores desconocen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se implementan herramientas que vienen diseñadas y vienen orientadas desde la gerencia y que no consideran realmente el conocimiento que tienen los propios trabajadores para desarrollar sus funciones, y que al mismo tiempo estos no tienen control sobre esa herramienta. Entonces nos damos cuenta de que a través de las distintas cosas que pudimos investigar con estos estudios, que el control del proceso de implementación de la inteligencia artificial es algo muy relevante, es algo muy importante, y que los trabajadores y trabajadoras sean partícipes de esa implementación y que por lo menos puedan tener control sobre parte de esos procesos o la totalidad de los mismos procesos, es algo que puede realmente permitir de que esta herramienta se potencie, porque al final del día la inteligencia artificial como tal, ya sea a través de distintas formas que se puede expresar, tenemos que entender que si no está enfocada realmente a que los procesos sean controlados por los trabajadores, en términos de su implementación, al final lo que va a estar orientando es mayor carga de trabajo. Eso es lo que pudimos ver, por lo menos con un estudio de caso que hicimos en el contexto de este estudio que tú mencionabas. Se apreció aquello, se apreció de que las personas que fueron encuestadas en este estudio de caso nos indicaban que han notado cómo a medida que se fueron implementando distintas herramientas de control, distintas herramientas vinculadas con inteligencia artificial, y que ellos desconocían
sabían realmente cuáles eran los objetivos, cómo se hacían las mediciones que estaban ahí incorporadas, ellos lo que vivieron fue mayor intensificación de su carga de trabajo. Y muchas veces eso cambió la forma en la que realizaban el trabajo y no para mejor, no para facilitar los procesos, no para hacerlos más eficientes, sino que netamente para implementar asuntos que les perjudicaron en términos de la realización de su trabajo. Ujú. Ahora, Recaredo, una de las conclusiones más interesantes de este estudio dice que, o dice relación con precisamente un tema que tú comentabas, ¿no? La forma en la cual se implementa la inteligencia artificial en muchos espacios de trabajo, donde en general esto se hace de manera unilateral por parte de quienes administran finalmente estas empresas. ¿Qué debería cambiar para que efectivamente la incorporación de estas tecnologías no termine profundizando la precariedad de los trabajadores? Desde nuestro punto de vista, primero es importante puntualizar y destacar de que a partir de lo que logramos investigar nos damos cuenta de que acá no hay una situación donde los trabajadores tengan una suerte de resistencia o temor a lo que va a significar esta implementación. Eso, si bien está presente en algunos casos, no es el temor a la tecnología lo mayoritario o lo que esté dificultando la implementación. Lo que genera más dificultad, como tú lo indicabas y lo decíamos recién, es lo que tiene que ver con cómo es orientada la implementación de ese proceso. Y ahí es donde creemos que resulta muy importante que existan espacios en los cuales esa implementación puede estar orientada, guiada y ojalá determinada por los propios trabajadores. Es decir, muchas veces en los sectores de gerencia, jefatura intermedia o jefaturas superiores, lo que se hace es visualizar el trabajo desde una perspectiva que puede ser un tanto abstracta, al cumplir metas, al llevar a cabo el seguimiento de indicadores, pero en el momento de llevar a cabo la ejecución de muchos trabajos, donde está la mayoría de los trabajadores de línea, que son los que se encargan de que el sentido que orienta a las propias empresas llegue a cumplirse y generar la riqueza que las propias empresas pueden generar. Estos trabajadores tienen, por tanto, más claridad de dónde es que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que va a contribuir a mejorar ciertos procesos, porque hay que entender también de que no es netamente pensar en este boom de que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que pueden facilitar el trabajo, sino que hay que entender también cómo se lleva a cabo el trabajo y cuáles son los puntos donde en lugar de dificultar o generar más carga laboral, realmente va a significar poder ser más eficiente. Y por eso es que detectamos también en este estudio de que para muchos trabajadores es relevante que estos temas sean considerados, por ejemplo, en las negociaciones colectivas. Es decir, que más allá de la imposición y la supuesta neutralidad que tendría esta tecnología, lo relevante es que puedan haber negociaciones que permitan orientar su implementación. También veíamos que, por lo menos dentro de una encuesta que aplicamos y dentro de la evidencia que revisamos, veíamos que la relevancia que puede tener este tema para ser discutido a nivel sectorial, es decir, en negociaciones que ojalá fuesen a nivel de rama o sector económico, es una relevancia que es bastante alta la que se le da. Es decir, se ve por parte de los trabajadores que hay una forma de abordar esta implementación, y lo que se propone desde el mundo del trabajo consiste principalmente en que no sea una implementación bajo esta perspectiva vertical, sino que pueda ser algo negociado en espacios donde se logre discutir realmente el beneficio que esto puede significar, la forma en la que es más eficiente implementarlo. Al mismo tiempo también vemos de que hay mucha intención por parte de los propios trabajadores en realizar propuestas que estén orientadas a poder regular
este nuevo proceso que podría estar vinculado a la inteligencia artificial o todas las dinámicas que se derivan de las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, proponer proyectos de ley, legislaciones que en cierta medida ayuden a estas regulaciones, algo para lo que los trabajadores están proclives a poder hacer. También están dentro de lo que nosotros observábamos con una disponibilidad de diálogo con otros tipos de organizaciones. Y en el seminario que tú citabas al inicio, eso fue algo que pudimos ver de manera bastante clara. Muchas de las organizaciones sindicales que participaron contaban sus testimonios y sus experiencias respecto de lo que ha significado esta aproximación a la inteligencia artificial, y en la mayoría de los casos donde la experiencia no era positiva, tenía mucho que ver con aspectos de que se les impuso una forma de trabajar, se les orientó hacia herramientas que realmente no hacían más eficientes los procesos, y esto vino de la mano casi inmediatamente con despidos, con menos posibilidad de que trabajadores y trabajadoras puedan retroalimentar estos procesos, y reducciones en términos de la planta general de los trabajadores de una empresa, lo cual al final terminó generando más recarga, más tensión, más estrés, y esta implementación no vino a facilitar las cosas. Entonces, ante eso, creo que una de las cuestiones que hay que destacar es que no es que los trabajadores, por lo menos con quienes hemos hecho estas observaciones, insisto, estén diciendo no queremos que haya nada con inteligencia artificial, sino que lo que acá hay un reconocimiento de que la mejor forma de implementar estas tecnologías es acompañada directamente con un control de quienes la van a utilizar, de quienes están día a día desarrollando ciertas funciones. Sí, y siguiendo esa línea, Recaredo, nos quedan unos minutos, pero a propósito de una de las conclusiones que plantea este estudio, que es esta necesidad de negociar el algoritmo que ustedes plantean, que puede ser una vía estratégica para que los trabajadores efectivamente puedan tener una implementación lo más armoniosa posible de este tipo de tecnología. ¿Qué significa en términos prácticos esto de negociar un algoritmo, y qué tan viable es hacerlo además también en un contexto como el chileno, donde sabemos que la situación de los sindicatos es compleja, sindicatos que están disminuidos, negociación atomizada? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, ahí hay al menos dos puntos de base que tú destacas y que es importante señalar. Que primero, en Chile existe esta negociación colectiva que no es, desde el punto de vista regulatorio, el mejor escenario para la y los trabajadores. Una negociación colectiva que está orientada a generar más beneficios para el capital, porque a nivel de empresa está hiperregulado, se regula todo el proceso de manera muy detallada, y finalmente eso hace que sean negociaciones muy predecibles y muy fáciles de gestionar para las propias empresas, que siempre van a colocar dificultades, obviamente, pero que al final del día saben de manera muy clara cuáles son los tiempos del proceso, cuáles son incluso temas que no necesariamente van a estar obligados a negociar. Entonces hay un escenario de base que está muy vinculado con la regulación, que dejó además toda la implementación del plan laboral durante la dictadura, y que es más pro empresa, pro capital, que pro trabajador o pro organización colectiva. Y por otro lado, también lo anterior deriva en que el modelo de negociación colectiva de empresa es un modelo que limita la posibilidad de reflexionar de estos temas y de generar propuestas. A pesar de esa limitación, hemos notado que hay muchas organizaciones sindicales que están buscando alternativas, es decir, una de las palabras que más se repitió ayer en el seminario era la unidad, la búsqueda de espacios comunes, y dentro de eso estaba la unidad en términos de experiencia relacionadas con la implementación de inteligencia artificial, había varios sindicatos que comentaban dentro de eso cuáles habían sido sus intentos para que la regulación dentro de la empresa de estos temas estuviese en sus contratos colectivos, pero muchas veces debido a lo que ya comentaba de este esquema de negociación, eso se vuelve muy difícil.
Entonces, lo fundamental es que estos espacios de unidad, estos espacios de acercamiento entre organizaciones sindicales se puedan dar para que vaya existiendo una especie de programa común, de proyecto común, de cómo avanzar, con el ejemplo de quienes ya lo han intentado, que ya han dejado cláusulas vinculadas en sus contratos colectivos, y que esto pueda ir teniendo cada vez más fuerza dentro de la clase trabajadora para que existan perspectivas de cómo enfrentar este proceso y al mismo tiempo de cómo ejercer una suerte de resistencia a que la implementación de estas tecnologías vengan a perjudicar el trabajo y vengan a perjudicar también la posibilidad de mantener el empleo o la posibilidad incluso de acceder a mayores niveles de control del proceso de trabajo. Entonces, creo que ahí con el seminario que realizamos buscábamos contribuir a esa reflexión común, pero sin duda muy importante que organizaciones de trabajadores, sindicatos en distintos sectores vayan generando sus propios espacios de manera autónoma, donde estén discutiendo estas temáticas, estén compartiendo experiencias, cómo han abordado esta discusión, cuáles son las alternativas que están mirando, cuál es la experiencia internacional al respecto y a través de eso ir construyendo propuestas que tomen fuerza y que vayan siendo impulsadas cada vez por más organizaciones. En paralelo, ojalá se vayan produciendo los cambios regulatorios que son necesarios para que se avance en una negociación colectiva sectorial, la cual en algunos casos hay distintas organizaciones de trabajadores, como en el sector público, por ejemplo, que logran implementar de hecho, más que porque la ley lo permita, y eso se va logrando gracias a que hay mayor fuerza acumulada, hay mayor organización, hay mayores posibilidades de poder hacerlo. Entonces, muchas veces si no está en la legislación, hay que generarlo a través de la vía de la movilización, de la articulación, de la presión al capital, a las empresas en este caso, y mediante eso colocar este tema en el debate y que ese debate esté orientado por estas reflexiones comunes. Sin duda alguna, un tremendo tema: trabajo, sindicatos e inteligencia artificial, un tema que usted puede profundizar más en este estudio que elaboró Fundación Sol con el apoyo de Fundación Rosa Luxemburgo. Recargado este estudio ya está en la página web de ustedes para que la gente lo pueda ver, o se va a subir más adelante. Sí, el proceso bien brevemente de la siguiente forma. Primero hemos elaborado una cartilla didáctica que esperamos que ayude a resumir la mayoría de estos contenidos, hacerlos lo más transversales para cualquier tipo de audiencia, la cual vamos a publicar ya esta semana en nuestra página web, fundacionsol.cl, y vamos a difundir en nuestras redes sociales para que quienes nos escuchan la puedan conocer, y prontamente esperamos ya la próxima semana al menos poder estar difundiendo el estudio como tal para que también sea un aporte al debate de ideas, un aporte a la construcción colectiva que venimos señalando de estas alternativas desde el mundo sindical y popular para enfrentar estas nuevas tecnologías que están orientadas generalmente a la ganancia del gran capital, y nosotros creemos que son tecnologías que como herramientas vienen del trabajo, son los propios trabajadores quienes las crean, muchas veces trabajadores en situaciones ultra precarizadas son quienes están detrás de estas herramientas de inteligencia artificial, y por lo tanto los propios trabajadores que por otro lado tienen que implementar estas herramientas en su espacio de trabajo, ojalá sean quienes controlen esa implementación y realmente sea algo que les beneficie y no algo que les perjudique. Ricardo Gálvez, investigador de Fundación Sol, agradecerte a ti, a través tuyo, a todo el equipo de la Fundación por estar siempre acá en la radio conversando con nosotros y nuestros auditores. Los esperamos pronto, que estén bien. Igual a ustedes, muchas gracias, Claudio, un abrazo a todas y todos en la radio de Chile. Muchas gracias. Y con esta conversación con Ricardo Gálvez, investigador de Fundación Sol, despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación es a que siga en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero si nos acompaña a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, siga en la sintonía que tienen preparada para hoy, que es muy pero muy interesante y entretenida. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, a cada hora en nuestros boletines informativos y en cada instante en nuestro sitio web radio.chile.cl y nuestras plataformas en redes sociales. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos mañana viernes. Que estén bien, un abrazo.